Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a repasar y reforzar lo que vimos en el módulo número 7 de Finanzas para la Sostenibilidad, donde hablamos, ¿no es cierto?, del flujo de ingresos y flujo de gastos. Mi nombre es Paola Vera, ingeniero comercial de profesión, y como les comenté ese día de la clase en vivo, además soy emprendedora turística, así es que esta presentación igual está pensada desde la mirada de un emprendedor. Vamos entonces a ir viendo los contenidos que vamos a repasar hoy, que son las fuentes de ingreso, la estructura de costos, determinación de precios y cómo determinar el punto de equilibrio. Lo primero, ¿no es cierto?, es que tenemos que determinar qué son las fuentes de ingreso, ¿cierto? ¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes? Representan la forma en que la empresa genera el dinero, ¿cierto? A través de los distintos productos y servicios que prestan. Y ustedes tienen que hacerse estas preguntas para poder determinar por qué vía van a generar estos ingresos que ustedes quieren tener, ¿no es cierto?, con esta idea de negocio o con este emprendimiento turístico que ya tienen en funcionamiento. Ellos pagan por un servicio de guiado, por un baño de bosque, por una salida en kayak, ¿cierto? Pero también tenemos que tener claridad cuál de estos servicios son los que nos generan más ganancias, si podemos tener ingresos adicionales a esta actividad principal que estamos generando, ¿cierto? También hoy en día es importante entender cómo pagan nuestros clientes. Ya sabemos que después de la pandemia, ¿cierto?, hubo un cambio importante en la forma en que las personas pagamos, donde en general lo hacemos con tarjeta, ¿cierto? O con transferencia, pero entonces es importante tener claridad, ¿no es cierto?, para también prestarles un servicio que les permita cancelar de una adecuada manera. Estas fuentes de ingreso, en el caso del turismo outdoor, vamos a ver que existen eh, una serie de actividades, ¿no es cierto?, asociadas. Podemos tener entonces distintas fuentes de ingreso, ¿ya? Es importante diversificar los ingresos, ¿no es cierto?, para poder reducir riesgo y también mejorar la rentabilidad de nuestro negocio. Entonces podemos tener nuestros ingresos que son principales, como por ejemplo las actividades guiadas, ¿no es cierto?, de el trekking, el kayak, escalada, ¿cierto? Una serie de actividades relacionadas al turismo outdoor, pero también podemos tener estos servicios adicionales que también nos pueden generar ingresos, ¿ya? Por ejemplo, arrendar equipamiento, ¿ya? Los clientes, ¿cierto? Los turistas que nos visitan, probablemente no todos llevan su equipamiento apropiado y quizás nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, parte de los implementos, por ejemplo, en una escalada donde quizás hay gente que no cuenta con todo lo necesario y nosotros tenerlos para prestar el servicio de arriendo. También podemos tener, ¿no es cierto?, venta de productos asociados, tanto ropa, algunos accesorios, souvenir, a lo mejor alimentación, ¿no es cierto?, que nos permita utilizarla durante, por ejemplo, las raciones de marcha, ¿cierto? También son algunas cosas que podemos anexar a nuestro servicio principal. Podemos tener también, por ejemplo, un producto especial como experiencias premium, ¿no es cierto? A veces tenemos clientes que quieren vivir una experiencia distinta a la que normalmente nosotros entregamos, donde, por ejemplo, quieren a lo mejor un tour privado, con ciertas características, ¿cierto? Que incluya ciertos servicios y por lo tanto también ahí nosotros podemos generar un ingreso adicional. También podemos tener, por ejemplo, cursos, capacitaciones, ¿cierto? Prestar capacitaciones a algunos clientes que estén interesados en ciertas temáticas. También podemos hacer certificaciones, ¿cierto? Eh, Esto también nos puede generar ingresos adicionales a nuestra actividad principal. Podemos realizar alianzas, generar comisiones, por ejemplo, cuando nosotros nos aliamos con un hotel o con un hospedaje en particular, ¿no es cierto?, donde nosotros prestamos nuestro servicio, pero además las personas quizás quieren estar más días en el sector, ¿cierto? Y nos preguntan
dónde poder hospedarse y nosotros podemos tener estas alianzas y por lo tanto obtener algunas comisiones por esta información, ¿no es cierto?, que nosotros le entregamos y donde los derivamos, qué sé yo, a ciertos hospedajes. Pero también podemos generar ingresos a través de eventos. Hoy en día se hacen muchos, cada vez más eventos deportivos, ¿cierto? Competencias que permiten desarrollar distintas actividades outdoor y que si nosotros las organizamos, ¿no es cierto? Tendríamos por un lado a lo mejor las inscripciones, que sería una fuente de ingreso, y también podríamos tener patrocinios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si se fijan, em, los ingresos principales pueden estar dados por una sola actividad, pero también podemos tener una diversidad de actividades asociadas, complementarias al servicio principal que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que podemos diversificar. La invitación entonces, que de hecho lo hicimos en la actividad, ¿no es cierto?, de la clase presencial, es pensar qué otras fuentes de ingresos pueden tener ustedes, fuentes de ingresos no convencionales que puedan asociar a su experiencia. Por ejemplo, eh, vender fotografías de la experiencia, videos a través de un código QR donde ellos puedan tener un recuerdo de la experiencia que tuvieron con nosotros. Entonces, la idea es que ustedes vayan pensando, ¿cierto? Ese día ya hicimos el ejercicio, pero la idea es que siempre se mantengan pensando en eh, nuevos servicios o nuevos ingresos que podrían generar a través de la experiencia que ustedes le entregan a sus clientes. ¿Y cómo podemos aumentar nuestros ingresos? Existen algunas estrategias que podemos llevar a cabo, ¿cierto? Por ejemplo, creando paquetes turísticos. Muchas veces estos paquetes turísticos eh, son en alianza con otros emprendedores que entregan otros tipos de servicios, pero que en definitiva entregan una experiencia más completa a los turistas. Muchas veces los turistas, ¿cierto?, no buscan solo una actividad, sino que buscan una serie de actividades que puedan realizar en el destino al que concurren. Por lo tanto, es importante, para esto es muy importante el poder asociarse entre emprendedores, ¿cierto? Y poder crear a lo mejor estos paquetes turísticos que les permitan a los turistas desarrollar distintas actividades. También podemos ofrecer promociones por temporada. Sabemos, ¿no es cierto?, que el turismo es muy estacional. Existen eh, temporadas bajas, ¿no es cierto?, donde la afluencia de los turistas baja considerablemente. Por lo tanto, también podemos pensar, ¿no es cierto?, en tener algunas promociones especiales para incentivar y motivar, ¿no es cierto?, que los turistas lleguen a nuestro destino. Implementar reservas online, que muchas veces es mucho más económico que, ¿no es cierto?, hacer nosotros mismos las reservas. Generar alianzas con hoteles, ¿no es cierto?, donde ellos también, el interés de los hoteles es que los pasajeros, los huéspedes, se queden la mayor cantidad de días posible. Y para eso a ellos también les interesa que ellos tengan la mayor cantidad posible de actividades que puedan realizar en el destino. Crear membresías de descuentos, crear estas experiencias premium de las que hablábamos recién, ¿cierto? Que a lo mejor nuestra salida guiada es por el día, sin embargo, a lo mejor podemos generar una experiencia que incluya el alojamiento, que incluya la alimentación, una cena, ¿cierto? Y que por lo tanto también tenga un mayor valor. Y también, como decíamos ya, podemos vender productos que sean complementarios. Complementarios, un recuerdo, a veces las personas quieren llevarse un souvenir, quieren llevar una polera, un jockey, una bandana de recuerdo, ¿cierto? Y también podemos tener eso a disposición de nuestros clientes con el fin de aumentar los ingresos. Como les decía, existe una importancia respecto de la temporada alta y baja en el tema del turismo, ya que la demanda obviamente baja considerablemente en los meses que no son estivales, y por lo tanto tenemos que tener una estrategia pensada en ese sentido. Tenemos entonces que la temporada alta, ¿no es cierto? Normalmente tenemos mayor demanda, más ingresos, podemos tener precios más elevados, ¿cierto? Y esto normalmente se da en los meses de verano, eh, fines de semana largos, ¿cierto? Vacaciones de invierno de los escolares, pero el resto del año
la temporada suele ser más baja, ¿cierto? Donde hay un mayor flujo turístico en cada uno de los destinos. Es necesario entonces ahí pensar en distintas promociones que nos permitan atraer visitantes, diversificar servicios, ¿cierto? Por ejemplo, podemos aprovechar la temporada para eh, realizar algunas actividades indoor, capacitaciones, ofrecer eventos corporativos, por ejemplo, para poder también generar y incrementar nuestros ingresos, que evidentemente son más bajos en esa temporada. Por lo tanto, si se fijan, ¿no es cierto?, podemos aplicar distintas estrategias para poder generar mayores ingresos, pero lo importante es que primero identifiquemos cuáles son nuestras fuentes de ingresos, qué fuentes adicionales podemos tener y qué estrategias podemos utilizar para poder optimizar, ¿no es cierto?, los ingresos que percibimos tanto en temporada alta como baja. Ahora vamos a ver en relación a la estructura de costos, ¿ya? Que este es otro de los bloques del modelo de negocios Canvas, fuentes de ingreso, ¿cierto? Es uno de los bloques. Ahora vamos a hablar de la estructura de costos. Y aquí es importante primero conocer cuál es el concepto de costo, ¿cierto? Costo son los valores o gastos en los que incurrimos para producir un bien o en este caso un servicio. Ya tienen que ver con los insumos, con la mano de obra, movilización, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante primero identificar claramente cuáles son todos esos gastos en los que nosotros debemos incurrir y definir también cuáles son nuestras prioridades y los gastos que son fundamentales de aquellos que a lo mejor no lo son, ¿ya? Ahora, tener bien clara esta estructura nos va a ayudar, primero, a no desviarnos de los presupuestos, ¿ya? Tener claridad, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que podemos gastar y que por lo tanto el negocio no fracase por un problema de financiación, ¿ya? Porque nuestra idea puede ser muy buena, tenemos súper claro cuáles son nuestras fuentes de ingresos, pero si no manejamos de manera correcta nuestros costos, evidentemente esto puede ser una causal de fracaso de nuestro emprendimiento, ¿ya? Y por eso también es importante en el sentido de la determinación de nuestros precios, tener claridad respecto de cada uno de los costos en los que tenemos que incurrir para otorgar nuestro servicio. Entonces, calcular estos costos principalmente busca alcanzar dos objetivos. Uno que tiene que ver con el poder determinar el real costo del servicio que nosotros estamos prestando. Eh, Muchas veces, ¿no es cierto?, hay costos que no los consideramos. Por ejemplo, es muy común no considerar nuestra mano de obra como parte del costo de nuestro servicio. Y eso sin duda eh, puede ser determinante a la hora de poder confeccionar y controlar los presupuestos operacionales y planificar nuestras utilidades. ¿Por qué? Porque si nosotros no determinamos bien nuestros costos, nuestras ganancias no van a ser las que nosotros esperábamos, porque vamos a tener estos gastos que no teníamos contemplados y que nos pueden complicar la existencia cuando nos damos cuenta de que la verdad es que lo que estamos ganando no es lo que imaginábamos ganar. También el poder determinar los costos y hacer este análisis nos permite muchas veces decidir qué es mejor. Si nosotros prestar el servicio, por ejemplo, de traslado de las personas, a lo mejor será mejor tener nosotros un vehículo que nos permita trasladar a las personas o subcontratar este servicio. Entonces también es importante hacer ese análisis y poder determinar qué es lo que más nos conviene. Dentro de la estructura de costo que podemos tener como una actividad de turismo outdoor, podemos considerar, por ejemplo, costos de equipamiento. En relación a los costos de equipamiento, por ejemplo, varios de ustedes tenían kayak, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el costo tanto de la compra, pero también del mantenimiento de esos equipos, de la renovación de estos, del almacenamiento. Había por ahí también alguien, ¿no es cierto?, que decía yo no tengo dónde guardar el equipamiento, por eso es que no tengo más equipamiento.
¿Se fijan? Entonces, ese es un costo importante. También tenemos todo lo que es los costos operativos de la actividad que nosotros realizamos. Y en ese ítem, ¿no es cierto?, podemos encontrar lo que son los sueldos de los guías, nuestro propio sueldo, honorarios, el transporte, la alimentación, cuando hacemos un guiado, ¿no es cierto?, y incluimos las entradas a los parques nacionales o a los distintos lugares que visitamos, los seguros, todo eso está dentro de lo que es costos operativos. Como costos de marketing y ventas, ahí podemos encontrar el tema de la publicidad. Hoy en día se realiza mucho publicidad digital, ¿cierto? A través de las redes sociales, donde podemos hacer publicidades, no sé, desde 10.000 pesos en adelante. Por lo tanto, es un costo que debemos considerar. También muchas veces realizamos alianzas, ¿no es cierto?, con distintas plataformas de reserva y por lo tanto eh, se generan gastos ahí también. Material promocional, eh, podemos participar de distintas ferias, ¿no es cierto?, para dar a conocer nuestros emprendimientos, pero eso también significa pagar permisos, inscripciones que debemos considerar dentro de nuestra estructura de costos. Tenemos también ítems que tienen que ver con la administración y la gestión de nuestra empresa o emprendimiento, y ahí podemos encontrar costos como, por ejemplo, los arriendos de oficina o de bodegas, ¿cierto?, donde almacenar nuestros equipamientos, los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, la contabilidad, la papelería que podemos necesitar, ¿cierto? Está dentro de este ítem. También tenemos que realizar mantenciones, por ejemplo, si tenemos vehículos con los cuales realizamos, vehículos propios con los cuales realizamos el transporte de las personas. También ahí tenemos que considerar la mantención de estos vehículos, los repuestos. En capacitación y desarrollo también tenemos unos costos asociados ahí que tienen que ver con los cursos que muchas veces es necesario realizar para los guías, certificaciones, capacitaciones, tanto en seguridad, primeros auxilios, sobre todo cuando estamos hablando de actividades outdoor, ¿cierto? Donde esto, incluso existen muchas normativas que nos exigen tener ciertas certificaciones. Y hay cursos que no son muy baratos que digamos, así que sí o sí son ítems que nosotros debemos considerar. Y en relación a la sostenibilidad y responsabilidad ambiental, también, ¿no es cierto?, puede haber un costo asociado ahí respecto de cómo gestionamos nuestros residuos. eh, a veces, ¿no es cierto?, es necesario realizar algunas limpiezas de ruta para poder llegar con nuestros turistas. En definitiva, lo importante es que tengamos claro que primero eh, tenemos que lograr identificar cada uno de los costos que tenemos asociados a nuestro emprendimiento. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que ir haciendo un control constante de estos costos, ¿cierto?, para que nuestros precios sean competitivos frente a la competencia, ¿cierto? Para que podamos mantener una cierta rentabilidad, mejorar continuamente, ¿cierto? Y generar entonces eh, utilidades en nuestro negocio, que ese es como el fin último, ¿cierto? Y la actividad que desarrollamos en clases em, tenía que ver, y es que la pregunta que les dejo para que sigan pensando, analizando, es qué costos podrían repartirse, por ejemplo, con aliados territoriales, ¿ya? De manera de mejorar la rentabilidad que ustedes puedan tener, ¿ciertos? Pero sin perder la calidad. Y, por ejemplo, alguno de los temas que salieron ahí es el transporte, ¿cierto? Supongamos que tenemos una actividad guiada en la mañana, un trekking por un cierto parque, pero en la tarde vamos a tener un baño de bosque. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esas dos emprendedores que trabajan de manera eh, separada, ¿no es cierto? Son servicios distintos, puedan compartir, por ejemplo, la van que traslada a todos los turistas a ambas actividades, ¿no es cierto? Y es un costo que entonces yo no asumo completamente, sino que lo asumo en conjunto con otro emprendedor. Y así podemos pensar, ¿no es cierto?, en distintas actividades a realizar en un mismo día o en un paquete de 2, 3 días donde podemos repartirnos este costo
o como también, por ejemplo, la publicidad, ¿cierto? Donde podemos promocionar distintas actividades en un mismo destino, ¿cierto? Compartiendo este costo de la publicidad. Por ejemplo, no sé, vamos a contratar a una agencia que nos haga un video promocional, ¿cierto? Y que recorra dos, tres emprendimientos eh, para que así, ¿cierto?, nos demos a conocer y el costo nos sea más barato a todos. También es importante dentro de los costos que podamos determinar cuáles de estos costos son costos fijos y cuáles son variables. Los costos fijos son todos aquellos que se deben pagar siempre, independiente del nivel de producción o de la cantidad de servicios que nosotros prestemos. O sea, independiente de los guiados que hagamos, independiente de las salidas en kayak que realicemos, estos van a estar siempre. No varía con la cantidad de servicios que nosotros prestemos, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los arriendos, el arriendo de oficina, de la bodega, ¿no es cierto?, donde guardamos el equipamiento, sueldos que puedan ser sueldos operativos, por ejemplo, que no dependan de cada salida, el plan de celular, el plan de internet. Lo relevante aquí entonces es que estos costos, para que sean fijos, no tiene que ver con que no cambie su valor en el tiempo, sino que tiene que ver con que dependen o no dependen de la cantidad de servicios que nosotros prestemos. Si no dependen de la cantidad de servicios que nosotros prestemos, si son costos que siempre tenemos que pagar, son costos fijos. A diferencia de los costos variables, que son aquellos que debes pagar para producir tus productos o para prestar tus servicios. Por lo tanto, en la medida que mayor sea la cantidad de servicios que nosotros prestemos en un mes, más costos variables tenemos que pagar. Y hay, por ejemplo, un ejemplo clásico es el tema del transporte, ¿cierto? El pago de los guías, que probablemente sean por salida, ¿cierto? La alimentación, por ejemplo, si nosotros proveemos de una colación, si está incluido el desayuno dentro del guiado, las raciones de marcha, ¿cierto? Las entradas a los parques, peaje, estacionamiento, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros tenemos que pagar en la medida que prestemos el servicio, ¿ya? Por lo tanto, a mayor cantidad de servicios prestados, mayor van a ser estos costos variables. Y por lo tanto, la suma de estos costos fijos más los costos variables es lo que nosotros denominamos costos totales, ¿ya? Y aquí lo ideal es que la mayor parte de nuestros costos totales sean costos variables, porque así, si disminuyen nuestras ventas, el impacto que se genera en nuestras ganancias es menor. Y por último, también es importante determinar nuestro costo unitario. Y el costo unitario, ¿qué es lo que es? Es el valor de todos los recursos que nosotros tuvimos que utilizar para producir nuestros servicios, ¿cierto? Em, pero por una unidad. Es decir, sumamos todos nuestros costos fijos y variables, ¿cierto? Y eso lo dividimos por la cantidad de servicios que prestamos en un periodo determinado. Por ejemplo, si es un guiado, todos los costos en los que tuvimos que incurrir, tanto fijos como variables, para realizar ese guiado y para poder calcular este costo unitario lo tenemos que dividir por la cantidad de servicios de guiados que realizamos en ese periodo. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante que tiene que ver con la determinación de precios. ¿Cómo lo hacen ustedes hoy día? Los invito a que se hagan esa pregunta. ¿Cómo lo hacen? Quienes ya han determinado sus precios. ¿O cómo piensan hacerlo para aquellos que están recién emprendiendo? ¿Cierto? Es importante, es relevante la determinación de precios. Las empresas tienen que primero decidir, ¿no es cierto?, dónde van a situar su producto en calidad y precio. ¿Ya? Porque esto va a influir en la percepción que los clientes tienen sobre nuestro producto. Cuando un producto es muy barato, ¿a qué lo asociamos? Muchas veces lo asociamos a una baja calidad, ¿cierto? Lo mismo pasa si un producto o un servicio es muy caro, probablemente lo asociemos, ¿no es cierto? Ah, debe ser de buena calidad, debe tener mucha seguridad, buenas prestaciones, ¿cierto? Servicios adicionales. Por lo tanto, es súper importante que primero asociemos este precio-calidad. ¿Dónde voy a estar yo? Y eso también tiene relación con el segmento al cual yo pretendo llegar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son las etapas que nosotros debemos realizar para determinar nuestros precios.
Lo primero que debemos establecer es nuestros costos. ¿Se fijan la importancia de lo que acabábamos de ver, de poder identificar todos nuestros costos, identificarlos y valorizarlos, por supuesto? Entonces, aquí es relevante poder identificarlos, poder determinar cuáles son nuestros costos, ¿cierto? Y no olvidar incluir nuestra mano de obra, que es un error muy común que cometemos a la hora de estimar nuestros costos. Una vez que hemos logrado identificar y cuantificar todos nuestros costos, tenemos que también tener una mirada respecto de nuestra competencia. Podemos investigar los precios, ¿cierto?, de la competencia. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Cómo lo han hecho? La verdad es que hoy día es mucho más fácil realizar esta tarea porque tenemos las redes sociales, las páginas web, las páginas de reserva, donde podemos, ¿no es cierto?, ir buscando, pero buscando servicios que son similares al nuestro. Eso también es súper importante. Poder compararnos, pero compararnos con emprendimientos que sean similares al servicio que nosotros queremos prestar o que estamos prestando. Entonces, tenemos nuestros costos, tenemos los precios de la competencia. Ahora también tenemos que, como tercer paso, estudiar a nuestros posibles compradores. Ustedes ya han estado trabajando, ¿cierto?, en su modelo de negocio Canvas, en lo que es la segmentación de clientes. Por lo tanto, esta parte ya deberían tenerla avanzada, ¿cierto?, donde la idea es determinar quiénes son mis clientes, de dónde son, a qué nivel socioeconómico pertenecen, porque eso también nos va a permitir determinar, ¿no es cierto?, qué precio o por qué están dispuestos a pagar, ¿ya? Y dentro de ese por qué están dispuestos a pagar, tenemos la determinación del valor agregado, ¿no es cierto? Tenemos que tener claridad de en qué nos diferenciamos respecto de la competencia, ¿ya? Para poder ver si podemos tener precios distintos de la competencia. Si es que nuestros clientes pueden pagar más, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque valoran algo adicional que nosotros tenemos. A lo mejor somos una empresa que nos vamos a caracterizar por la seguridad en nuestros guiados, porque vamos a tener una experiencia turística que es única, donde complementamos, no sé, gastronomía local, eh, entregamos recuerdos, ¿no es cierto?, de artesanía con pertinencia cultural, eh, innovamos. Todo eso tenemos que ver qué es lo que nuestros clientes buscan, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros podemos entregarle y que por lo tanto podamos eh, cobrar un mayor valor porque los clientes también a su vez están dispuestos a pagar más por un servicio de mejor calidad. Y por último, tenemos que determinar también cuál es el margen de ganancia que yo quiero ganar. O sea, tenemos nuestros costos, tenemos la comparación respecto de la competencia, sabemos lo que quieren los clientes, sabemos en qué nos diferenciamos, ¿no es cierto? Pero también tenemos que establecer cuánto es lo que yo quiero ganar. Teniendo eso, entonces, nosotros podemos determinar el precio de nuestro servicio. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes en la determinación de precio? No considerar todos los gastos al calcular los costos, que se nos escape algún gasto. Y como ya les he repetido en más de una oportunidad, por ejemplo, nuestra mano de obra, que sí o sí la tenemos que considerar. Por otro lado, fijar los precios según los negocios similares, o sea, basándonos solo en eso. Ese también es un error común. ¿En qué sentido? En que probablemente nosotros tengamos una estructura de costos distinta de nuestra competencia. Probablemente nosotros estemos orientados a un nivel socioeconómico distinto, un segmento de clientes distintos que a lo mejor sí está dispuesto a pagar más que lo que pagan en nuestra competencia. Entonces, esos son algunos de los errores comunes en los que tenemos que tener cuidado. Y ahora vamos a pasar al último punto, que es el tema del punto de equilibrio. Y que es súper relevante, ¿no es cierto?, porque nos permite determinar cuál es el nivel de ventas en que los ingresos totales se igualan a los costos totales. Y por lo tanto es el volumen mínimo de ventas en el cual me permite no perder ni ganar. Es decir, desde ahí yo comienzo a ganar, pero tengo que tener claridad, ¿no es cierto?, de cuál es ese nivel de ventas que me permite cubrir los costos totales, ¿cierto?, con cero pérdida y cero ganancia.
Entonces, es el punto en el cual los ingresos se igualan con los costos totales. ¿Por qué es importante determinar nuestro punto de equilibrio? Primero, porque nos permite determinar las ventas que son necesarias para cubrir nuestros costos. Segundo, porque nos permiten evaluar la viabilidad de nuestro proyecto, la viabilidad financiera de nuestro proyecto. También nos permite analizar impactos que se puedan producir debido a cambios en costos y precios. Y por lo tanto nos permite tomar decisiones que son estratégicas para nuestro negocio. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Aquí lo vemos. Tenemos, ¿no es cierto?, nuestros costos fijos que se mantienen independientes de la cantidad de productos o servicios que nosotros otorguemos. Nuestros costos totales que sí van aumentando en la medida que vamos produciendo más servicios, ¿cierto?, para nuestros clientes, y nuestros ingresos totales, que también van aumentando en la medida que entregamos más servicios. Por lo tanto, el punto de equilibrio es aquel, como decíamos, ¿no es cierto?, donde se igualan los ingresos totales con los costos totales. Ya es el puntito ahí que está en el centro. ¿Y qué significa esto? Que significa que antes de ese punto, en esa zona roja que podemos apreciar en este gráfico, la empresa obtiene pérdidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los costos son mayores a los ingresos. A partir de nuestro punto de equilibrio, que es esa zona verde que podemos apreciar, la empresa comienza a obtener ganancias. Y como decíamos en el punto de equilibrio, los ingresos son iguales a los costos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros podemos aplicar para calcular nuestro punto de equilibrio? La fórmula nos dice que tenemos que dividir los costos fijos totales por la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. La importancia, entonces, como ya les decía, es que nos permite planificarnos, nos permite eh, prever situaciones futuras, ¿cierto? Y asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio. Vamos a ver entonces, aquí tenemos nuevamente la fórmula donde nos dice que el punto de equilibrio son los costos fijos divididos por la diferencia del precio de venta con el costo variable por unidad producida. Y a esa diferencia del costo del precio de venta con el costo variable por unidad producida es a lo que llamamos margen de contribución, margen de utilidad o margen de ganancia. ¿Cómo lo calculamos en un ejemplo práctico? Por ejemplo, una empresa que se dedica a realizar excursiones desea determinar su punto de equilibrio y tenemos los siguientes datos. Tenemos que los costos fijos, que ya sabemos cuáles son los costos fijos, ¿cierto? Totalizan 500.000 pesos mensuales. El precio de venta por esta excursión es de 25.000 pesos por persona. Aquí, como veíamos, la idea es que sea el precio unitario por persona. Y el costo variable unitario, es decir, el total de los costos variables dividido por la cantidad de servicios que prestamos, ¿cierto? El costo variable por persona es de 10.000 pesos en este caso. Entonces, ¿cómo determinamos este punto de equilibrio? Nos vamos a la fórmula, tomamos estos datitos, ¿no es cierto? Donde tenemos que los costos fijos son de 500.000. Tenemos ahí el precio de venta, tenemos el costo variable unitario. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario es de 15.000, que sería nuestro margen de contribución. Por lo tanto, dividimos 500.000 por esos 15.000 y nos da 33,3 excursiones. Como no podemos hacer 33,3 excursiones, sino que o hacemos 33 o hacemos 34, vamos a considerar entonces que la empresa necesita vender 34 excursiones para cubrir todos sus costos. Entonces, ese es nuestro punto de equilibrio, las 34 excursiones. ¿Qué quiere decir entonces? Que si vendemos menos de 34 excursiones, vamos a tener pérdidas. Si la empresa vende exactamente 34 excursiones, no gana ni pierde, porque es el punto en el cual los ingresos totales se igualan con los costos totales. Y si vende más de 34 excursiones, obtiene ganancias. Es decir, sobre 34 excursiones ya nuestro emprendimiento comienza a ganar. El día de nuestra clase presencial, dejamos varias actividades, ¿no es cierto?, para que realizaran de manera individual. Una de ellas, y que ustedes
realizarían en casa, ¿cierto? Es trabajar en su bloque 5 y 9 del modelo de negocio Canvas, el bloque 5 que tiene que ver con las fuentes de ingresos, ¿cierto? Y el 9 con la estructura de costos, que son las temáticas que vimos hoy día en esta clase también. Luego hicimos un ejercicio donde ustedes debían determinar el precio de un servicio turístico de su emprendimiento. Se les entregó una planilla, ¿no es cierto?, que la estuvimos llenando en conjunto. Y también le entregamos una planilla que la idea era poder determinar el punto de equilibrio para cada uno de sus emprendimientos. Y esa actividad nos quedó ahí un poquito al debe, ¿cierto? No alcanzamos a finalizarla, por lo tanto ahora vamos a ver un ejercicio donde ustedes puedan poner en práctica estos conceptos y poder efectivamente hacer el cálculo de su punto de equilibrio. Entonces, vamos a usar como la misma plantilla base que les entregamos ese día y simplemente que ustedes tienen que irlas llenando con los distintos datos. Entonces vamos a pensar en un ejemplo de un trekking guiado, ¿no es cierto?, donde podemos tener los siguientes costos fijos mensuales. Ustedes ahí tienen que ir determinando sus costos, ¿cierto?, e ir llenando esta planilla. Por ejemplo, supongamos que tenemos un arriendo de oficina o de bodega por 150.000 pesos, sueldos administrativos, ¿cierto?, que son fijos porque no dependen de la cantidad de servicios que nosotros prestemos en un mes, que pueden ser de 500.000 pesos. Vamos a considerar servicios básicos, por ejemplo, el celular, luz, de la bodega, oficina, internet. En esos servicios, 50.000 pesos. Pensemos en que tenemos que pagar seguros, ¿cierto?, pero que son fijos, 40.000 pesos. Marketing y publicidad, 90.000 pesos. La realización de las mantenciones de los equipos. Asumamos que mensualmente tenemos que pagar este costo de manera fija y que asciende a 50.000 pesos. Y que también tenemos que contar con ciertas licencias y permisos, lo que sumaría 20.000 pesos más. Si sumamos todos estos conceptos, vamos a tener un gasto mensual de 900.000 pesos. ¿Ya? Entonces podemos determinar que nuestros costos fijos son de 900.000 pesos, que es uno de los datos que necesitamos para hacer el cálculo de nuestro punto de equilibrio. Luego vamos a ver todos los costos variables y los ingresos que vamos a recibir. Entonces tenemos que tener determinado nuestro precio de ventas por cliente, por persona, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser el precio por este trekking guiado? Aquí le pusimos 45.000 pesos. Supongamos que, ¿no es cierto?, el valor que paga nuestro cliente es de 45.000 pesos. Luego, en los gastos variables que vamos a tener para poder realizar este trekking guiado por persona, tenemos que vamos a gastar 5.000 pesos por persona en alimentación, supongamos, ¿no es cierto?, que le vamos a dar un cocaví o un desayuno, ¿cierto? El transporte por cliente, ¿cierto?, 8.000 pesos, ahí como obtenemos ese valor, si tenemos puede ser que la van nos cobre por persona o si nos cobra un valor total, estimar, ¿no es cierto?, cuánto nos saldría por persona pensando en una cantidad X de personas que podemos transportar en esa van. Luego, un seguro individual, quizás tenemos que pagar, ¿no es cierto?, por persona también. Entradas a los parques, al lugar donde vayamos a hacer nuestro trekking. Materiales y consumibles, algunos otros materiales que nosotros necesitemos entregarle a cada uno de nuestros turistas. Y algún otro costo variable que tengamos y sumamos todo eso y en este caso nos da 20.000 pesos. Entonces aquí tenemos que el precio de venta por cada cliente es de 45.000 pesos. Eso es lo que estimamos. Y por otro lado, al hacer todos los cálculos, ¿cierto?, de nuestros costos variables unitarios, estimamos que el costo variable unitario es de 20.000 pesos. Entonces, teniendo todos estos datos, ahora, ¿no es cierto?, tenemos el precio de venta, tenemos el costo variable por cliente y por lo tanto podemos obtener nuestro margen de contribución que serían esos 25.000 pesos, que es la diferencia entre los 45.000 y los 20.000 pesos. ¿Ya? Tenemos nuestro margen de contribución y por lo tanto nos vamos a hacer el cálculo de nuestro punto de equilibrio. Tenemos los costos fijos totales, que eran 900.000 pesos. Tenemos nuestro margen de contribución, que son 25.000 pesos.
Si hacemos esta división, 900.000 pesos dividido por 25.000 pesos, nos va a dar que la cantidad de clientes o de trekking que tenemos que realizar para que se igualen nuestros costos totales con nuestros ingresos totales es de 36 clientes. En ese punto, ¿no es cierto? Nuestras ventas, nuestras ventas se igualan a nuestros costos totales. De ahí en adelante, sobre 36 clientes turistas, ¿cierto? Comenzamos a ganar. Si hacemos menos de 36 guiados, de 36 personas en este trekking, entonces vamos a tener pérdidas. Por lo tanto, ese es nuestro punto de equilibrio. Entonces, la invitación para ustedes es que puedan llenar su planilla, puedan determinar su punto de equilibrio, porque es relevante a la hora de planificar su negocio, el poder entender desde a partir de dónde yo empiezo a ganar, para así también establecer sus metas y poder hacer de su negocio un negocio exitoso. Así que esa es la invitación. Muchas gracias por la participación el día de la clase en vivo y espero que esta clase haya sido un aporte en la gestión financiera de cada uno de sus emprendimientos y futuros emprendimientos.